extraordinaria. Ya tenemos la presencia de Maggie Ortega. Ella nos viene a invitar al Festival Internacional de Guanajuato y está a punto de arrancar precisamente en Guanajuato. Bienvenida, Maggie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marco, a ti y a todos tus compañeros por el espacio. Pues ya listos para la 21 edición del Festival de Cine de Guanajuato, del 20 al 29 en Guanajuato y en San Miguel de Allende, recién nombrada una de las mejores ciudades para turistear, para vivir. ¿Cómo ves, Marco? Oye, cuéntanos, están de manteles largos, ya son 21 años prácticamente, ahora sí la mayoría de edad en algunos otros países, aquí en México desde los 18, pero bueno, en otros países. Son 21 años ya de este festival, ¿cómo se ha logrado? Pues 21 años ha sido difícil, mucho tiempo, comenzamos como expresión en corto, 10 años, cuando digo comenzamos porque me siento parte del festival, ya llevo más de 5 años siendo parte de él, pero la verdad es que sí fue muy complicado y bueno, ya tras 21 años, estar manteniendo 2 sedes, 10 días, más de 3,000 películas en convocatoria, casi siempre más de 300 en exhibición, invitados internacionales, homenajes nacionales. ¿40 países invitados? Sí, 40 países, películas de por lo menos 40 países, invitados de prácticamente todos ellos, cineastas que vienen a presentar tanto sus cortometrajes como largometrajes y bueno, además de todos los eventos especiales que suceden durante el festival. ¿Qué vamos a poder ver durante este festival? Pues mira, del 20 al 24, que es en San Miguel de Allende, vamos a tener un homenaje muy interesante a un director libanés. Líbano es nuestro país, invitado de honor. Ghassan viene a ser homenajeado. Es un director que ha crecido mucho y que se conoce mucho en esa región del país por la mirada tan interesante que tiene. Tú sabes que es un país que tiene mucha migración. Es interesante mostrar en este país este cine tan diverso, ¿no? Que no podemos ver de repente en un día normal y que para eso existen los festivales de cine. Ahora está abierto de todo tipo de cine, las personas pueden lanzar su convocatoria y decir, bueno, voy, inscribo mi película. Lo inscribo y pueden entrar o tienen que cumplir con un parámetro, con una calidad o cómo es. Así es, tras 21 años ya exigimos gran calidad, el departamento de programación hace un trabajo bastante interesante. Hay muchas películas que ya salen por invitación porque el festival tiene alianzas importantes con Cannes, con Berlín, con los festivales más importantes a nivel internacional. Entonces sí, se abre la convocatoria normalmente en enero, se cerró hace 2 meses para tener estos 2 meses de poder ver las películas y todos los jueces calificadores poderlo hacer. Y sí, tenemos secciones de todo tipo, tenemos cine entre muertos en los túneles de Guanajuato, tenemos Locura de Medianoche también en los túneles de Guanajuato, cine LGTB, tenemos cine en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. La verdad es que es un festival muy ameno para toda la gente que quiera asistir, es totalmente gratuito, así que este verano pues, los esperamos en Guanajuato. ¿Esto se va a combinar entre cine y conferencias o nada más va a ser, o cómo va a estar? Sí, ya sabes que siempre tenemos como todo este cine desde 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la madrugada y tenemos toda una serie de conferencias, por ejemplo, acerca de Ingmar Bergman, por ejemplo, el homenaje que tenemos al señor Demián Alcázar, que es nuestro homenaje nacional. Tenemos también homenajes en Mujeres en el Cine y la Televisión. Como sabes, nuestra directora Sara Hock es fundadora de esta asociación que pues rescata este tema de siempre estar al pendiente de las mujeres participando en el cine, ¿no? Que es muy importante, con Pilar Pellicer en el cine, la gran actriz como homenajeada, y la señora Carmen Armendáriz en la televisión. Y Maggie, una serie de conferencias. Ya estaremos muy al pendiente, entonces ya arranca el Festival Internacional de Guanajuato. Te agradecemos mucho, Maggie. Sí, un verdadero placer. No, muchas gracias a ustedes. Y bien.